Espíritu, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Redargúyenos, Señor, y conviértenos, Señor bendito, a tu palabra, a tu verdad. En el nombre de Jesús, haz fluir, Señor, la unción de tus 5 ministerios, edificando, Señor, nuestras vidas, librándonos, limpiándonos, Señor, de todo aquello que todavía, Señor, nos hace, Señor, sucios, nos hace inaceptables. Pero sabemos que a través de la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, somos purificados, somos limpiados, somos perfeccionados y somos presentados aceptables delante de tu presencia. Te rogamos, Padre bendito, en esta hora, que hagas llover sobre nosotros, Señor, el maná del cielo, el alimento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, meditábamos en la mañana un poco acerca de los propósitos, ¿verdad? O los beneficios o los objetivos, ¿verdad? De la mesa del Señor. Hablamos de la unidad, hablamos de la cobertura, del orden que es necesario tener en la mesa, de los utensilios que se colocaban sobre la mesa. Y lo último que hablábamos era acerca de cómo el Señor en la mesa nos habilitaba, y aquellos que de pronto se han quedado inertes, dormidos, dice, Dios los rehabilita. Ahora el segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y verso 11, dice, cada mañana, cada tarde se queman holocaustos e incienso aromático delante del Señor. Pero lo que quiero que vea es lo que dice después. Dice, el pan está colocado sobre la mesa limpia. Entonces vamos a ponerle muy bien. Entonces se requiere que la mesa esté limpia. Yo no sé cómo está la mesa de cada uno en su casa, pero fíjese que lo tremendo de esto es que tenemos que preguntarnos nosotros cómo entonces se puede ensuciar la mesa, o qué es una mesa sucia, ¿verdad? Una de las primeras que nosotros vemos, si usted se recuerda, en la misma noche en la que el Señor se sienta con sus discípulos y dice que va a compartir con ellos la cena, una de las cosas que se manifiestan fue la traición. ¿Por qué? Porque es donde Judas dice, se manifiesta, y el Señor le dice, bueno, lo que vas a hacer, hazlo ya, y Judas sale para ir a entregar al Señor. Ahora, si usted se recuerda, a David le sucede algo muy parecido cuando está, hermano, en la casa de Saúl, en la mesa de Saúl, y van a comer, dice, durante la fiesta, y Saúl dice que entonces lanza una lanza, casi lo mata a su propio hijo. Otra forma en la que se ensucia la mesa, fíjese esto, dice Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, verdad? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? Y unos versículos antes o después viene él y dice, no podemos nosotros participar de la mesa del Señor y de la mesa. Entonces, otra forma, y ahí se pone un poco escabroso el tema, y va a ver por qué. Otra forma en la que se contamina la mesa, ¿verdad? Se recuerda usted que a una de las iglesias le dicen, tengo contra ti, ¿verdad? Que toleras a esa mujer Jezabel, que enseña, dice, enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También tenemos la mesa de los ídolos. Está también la mesa de Saúl. Vamos a ponerle la mesa de la violencia. Ahora fíjese entonces, porque esas mesas, cada una de ellas tiene lo suyo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de todas. Uno, la mesa de los demonios. No podemos participar nosotros de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿De qué manera participa uno? ¿Cómo se hace uno con estos? Sin ir muy lejos, ¿verdad? Yo no sé cuántos fueron a pedir dulces el 31, ¿verdad? Pero el 31 pidiendo dulces y hoy tomando la Santa Cena, ¿qué es eso?
No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y aunque parezca algo infantil, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, que exagerado, si los niños están... No, si los niños son inocentes, ¿sí? Pero el problema es que la inocencia no va a librar a un niño de un hechizo, de una brujería, de un conjuro, de una maldición. Su inocencia no lo va a proteger de eso. ¿Por qué? Porque está bajo la tutela de sus padres. Entonces el responsable de lo que le pase a ese niño es el papá, así de sencillo. Ahora mire qué tremendo, por eso es que dice, no podemos participar de cosas para los demonios. Y dése cuenta, demonios e ídolos son cosas distintas. Ahora bien, en estos días, porque no se queda solamente con la mesa de los demonios, ¿verdad? Porque sigue. Luego viene el día de muertos, ¿verdad? Y ahí están los hermanos con chopeando su pan de muerto, ¿verdad? En chocolate caliente. Ayer, ¿verdad? En la noche cenando su panito de muerto y hoy el pan de la Santa Cena. No podemos participar. Es que mire, si el pan se llamara distinto, vaya, ¿verdad? Pero pan de muerto. Y hasta cuando, no sé si usted alguna vez ha preguntado, ¿verdad?, cuál es el significado detrás de eso, pero el pan de muerto dicen, no, es que es así redondito y todo, porque ese es el cráneo. Y luego las tiritas esas, dicen, son los huesitos. Yo no sé si ustedes sabían que así es, pero las tiritas esas tienen forma como de huesitos. Que no lo sepan hacer algunos panaderos que son inútiles, es otra cosa, ¿verdad? Pero son huesitos. Entonces dése cuenta que es algo dedicado. No está bien que participemos de eso. Va a decirte, hermano, ¿por qué no lo dijo antes? Se lo está diciendo ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, mire, pues, es como, vaya, con la rosca de Reyes. ¿Cuánto cuesta una rosca de Reyes antes del día de Reyes? 200 pesos. Vaya a comprarlo un día después. 45 pesos cuesta. 2 días después, 35. ¿En serio? Ah, pero es que ya no tiene chiste si uno se la compra después, porque tiene que ser. Entonces ahí estamos participando nosotros de la mesa de los ídolos. Entonces mire, la mesa de Jezabel, hermano, es complicado. ¿Por qué? Porque la mesa de Jezabel involucra, hermano, un montón de cosas. Amén. Pero vamos a verlo solamente. Dice que los falsos profetas, ¿verdad?, comían en la mesa de Jezabel. Amén. Eran 850, de esos dice que los agarró al final, ¿verdad? Después de que se define el pueblo, los agarra, hermano, Elías, mata creo que a la mitad de ellos, dice, degollados ahí, hermano, en el río, y después sale huyendo. ¿Qué es lo que hace Jezabel? Persigue a los ministerios genuinos. Esa es la mesa de Jezabel. Por eso es que cuando ella le manda a decir a Elías, mañana, dice, tú vas a ser como uno de esos que tú mataste. En otras palabras, ¿qué era lo que quería hacer Jezabel? Convertir a Elías en uno de sus profetas. Por eso Elías salió corriendo. Ahora mire entonces, la mesa de Saúl. ¿Qué tenía la mesa de Saúl? Violencia. Hay un pasaje donde dice que Jonatán, dice, se levantó airado. Entonces, ¿cómo se levanta usted de la mesa? Ya no se levanta, ¿va? Ya no se sube, ya no se levanta, sino se baja de la mesa, ¿verdad? Mire pues, ¿qué era lo que pasaba con Saúl? Si usted se recuerda, Saúl gobernaba por medio del miedo, por medio del terror, de las amenazas, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que la violencia llega a tal punto que hasta tiene la lanza ahí a la par mientras que está comiendo.
Entonces hoy en la mañana hablábamos acerca de estar en paz en la mesa, de cómo en la mesa tenemos que reconciliar, tenemos que empezar a ver, hermano, qué faltas hay, qué agresiones hay y arreglar las cosas. La mesa de Saúl es al revés. La mesa de Saúl es para agravar más las cosas. Entonces mire, si uno se sienta a la mesa para arreglar y en lugar de arreglar termina peleando, esa es la mesa de Saúl. Ahora mire entonces, porque yo quiero que veamos algunas otras cositas. Mire pues, Cantares capítulo 1. Ahora mire, tiene que haber un momento en nuestra vida. Porque mire, yo sé que estas son cosas difíciles de tocar, ¿verdad? Sobre todo porque ahorita, por ejemplo, ahorita ya vienen los días de malhechor, malgastar y basaltar, ¿va? Sí, y son temas difíciles, ¿por qué? Porque, hermano, todavía, digamos, no termina uno de desprenderse de todas esas cosas, ¿sí? Cada vez que se toca el tema es como echarle limón en la herida, ¿verdad? Limón en los ojos, vaya. Pero, hermano, ¿qué hacemos? ¿Sabe por qué? Porque no podemos nosotros estar participando de dos cosas totalmente antagónicas. Y es lo que dice la Biblia, no podemos participar de la mesa del Señor y participar de una mesa ajena también. Ahora, en medio de eso tenemos que definir, y por eso le digo, tiene que haber un momento en nuestra vida en el que finalmente nos definimos y empezamos a aventar todo lo que sabemos que no es de la fe, todo lo que sabemos que no es, hermano, parte de nuestra relación con Dios. Ahora mire entonces, tiene Cantares capítulo 1 y verso 12, dice: mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Entonces mire, hay una mesa que es la mesa de la adoración. Cuando el Señor Jesús en una oportunidad, si usted se recuerda, lo invitaron a comer y dice que entró él a la casa, creo que se llamaba Leví, creo que se llamaba el que lo invitó. Y dice que cuando entró a la casa de él se sentó, hermano, y mientras estaba ahí, una mujer se enteró que el Señor estaba ahí. Entonces fue a traer un perfume. Y dice que entró a la casa sin pedir permiso ni nada, llegó a donde estaba el Señor, dice, rompió el frasco y entonces derramó el perfume sobre el Señor. Y entonces cuando ella estaba así, dice la Biblia que ella se agachó. Y esa palabra que dice que se agachó es proscuneo. Proscuneo en griego es adoración. Entonces mire lo tremendo, porque ella abre su perfume y empieza, hermano, a llenarse la casa. Dice, toda la casa se llenó del aroma. Cuando eso sucede, aparece Judas. Y entonces viene Judas y dice, qué desperdicio. Mejor si hubiera vendido el perfume y hubiéramos dado a los pobres, hubiéramos ayudado gente. Pero una de las cosas que también llama la atención es que el que invitó al Señor a comer vio eso. Y entonces dice, si el Señor fuera, o si tuviera discernimiento, vaya, el Señor sabría qué clase de mujer es la que está haciendo esto. Y entonces mire, el Señor, sin haber dicho una palabra el hombre, pero dice que él sabía lo que él estaba pensando. Y entonces le dijo, mira, le dice, cuando yo entré en tu casa, no me diste para lavarme, no me diste para limpiar mis pies, tampoco ungiste mi cabeza. Como que eran cosas que eran parte de la tradición, que si alguien invitaba a alguien a su casa a comer, lo tenía que atender desde que llegaba, lavarse las manos, lavarle los pies, ungir su cabeza. Pero el Señor entró en esta casa y no lo hicieron con él. Entonces cuando esta mujer derrama su perfume, le dice el Señor, mira, esta mujer desde que entró no ha cesado de enjuagar mis pies, de lavarlos, dice, con sus lágrimas, ha soltado su perfume y esto no se le va a quitar. Es más, dice, esta mujer la van a recordar por esto siempre. Entonces mire qué tremendo, porque cuando uno aprende, cuando uno entiende que cuando uno se acerca a la mesa del Señor, es la oportunidad de derramar nosotros nuestra adoración, nuestro perfume, de que la casa se llene de ese olor grato. Ahora mire, ¿por qué esa mujer llegó y derramó, hermano, ahí su perfume? Dice que fue por agradecimiento. ¿Por qué razón? Porque había estado endemoniada y la habían liberado. ¿Quién la liberó?
Entonces mire qué tremendo. ¿Quién es el que va a adorar? ¿Quién es el que agarra su perfume más caro? El que está agradecido. Si yo no tengo nada que agradecerle al Señor, para mí va a ser lo mismo. Si yo no tengo nada que decir, Señor, estoy bien agradecido para mí va a ser igual. Que la hermana brinque y dé 3 vueltas en el aire y todo. Voy a decir yo, qué bueno. Pero para mí es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tengo yo ningún motivo para agradecer, mucho menos para adorar. Un corazón agradecido es el que va a soltar ese perfume de adoración. Amén. Por eso, mire, hasta está ese canto, ¿verdad? Perfume de... Así dice, ¿va? Lavó los pies con sus lágrimas. Es que mire, por eso le digo, si yo tengo agradecimiento, mire, ¿alguna vez estaba a punto usted de morirse y que alguien lo salve? Así que si ese no me tira el salvavidas o si esa persona no me agarra, me voy, me mato y ya no estuviera aquí. Pero hermano, cuando uno ha experimentado eso, entonces uno sabe lo que es agradecer. Porque hermano, mire, uno a veces no se da cuenta, uno a veces no mide, y muchas veces, casi siempre, uno dice, qué suerte tuve, qué buena suerte, qué buena leche, decimos allá. Pero hermano, yo, o sea, ahí en mi casa están bien conscientes las veces que nos han pasado cosas y por menos que eso otros se han matado. Yendo para Monterrey, yendo para Laredo y dice uno, la vez pasada se me quebraron los rines. Y cuando se los enseñé ahí a un hermano, y se le poncharon las llantas. No, le dije yo. No, dijo, si aquí la otra vez vinieron y por menos que eso se reventaron las llantas, casi dan vuelta y todo. No, yo no di vuelta, yo seguí, hermano, como si nada. Hasta me fui a un restaurante después a comer, hasta que regresé del restaurante me quedé viendo las llantas. Dijo, están quebrados. Pero hermano, le digo, o sea, uno no mide. Uno dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Que solo fue el ring. No, ya cuando le dicen a uno, no, por menos que eso, se han matado. Hasta ahí uno dice, ¡ih! Y eso solo si uno tiene conciencia de quién es Dios y quién es uno. Si yo no tengo la conciencia de quién es Dios y quién soy yo, mire, ni así. Porque uno dice, no, lo que pasa es que traía buenas llantas. No, mire, cuando fui a dejar esos rines que los fui a tratar de cambiar ahí por otros y todo, y me dice el de ahí, no, hombre, si esas llantas ya están todas podridas, esas más bien debería llevárselas, me dijo. Dije, no, pues más grande el milagro, ¿va? Mire pues, Salmo 128, verso 3. ¿Ya lo tiene? Dice, tu mujer será como una fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Sabe que en la mañana hablábamos un poquito acerca de cómo en la mesa es para que nosotros aprendamos a compartir con la familia. Amén. Ahora mire entonces, porque ¿qué es lo que sucede entonces en esta mesa? Si usted se da cuenta, hay una habilitación, pero en las generaciones. Primero dice, tu mujer será fecunda vid, es decir, que el esposo solo la va a ver y ya va a quedar embarazada, ¿verdad? Así. Mire, Sara, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor le da la palabra y le dice, vas a tener un hijo, ¿cuándo cree usted que quedó embarazada? Hermano, más se tardó el Señor en irse que Abraham en hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo Sara. Y le dijo el Señor, de aquí, hoy, a partir de hoy, al tiempo de la vida, quiere decir que es el mismo día. Ahora mire lo tremendo de eso, porque dice, será como fecunda vida en el interior de tus hijos, dice, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Entonces mire, esa habilitación generacional es que el Señor nos va a bendecir ahí en la mesa.
Pero cuando usted lee el Salmo 128, mire pues, miremoslo un poquito para atrás. Déjeme buscarlo aquí, 128. Mire, pues lo primero, es un cántico de ascenso gradual. ¿Qué significa eso? Que es una de las escaleras, es uno de los escalones en el proceso de perfeccionamiento de los que van a ser arrebatados. Amén. Por eso es que no cualquiera sube por esa escalinata. Dice ahí, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. ¿Está hablando de quién? ¿De la mujer o de los hijos? Cuando comas del trabajo de tus manos, ¿qué dice? Dichoso serás. Está hablando del hombre, está hablando del esposo, está hablando del papá. Entonces dice, dice a trabajar con tus manos, vas a ser dichoso, te va a ir bien. Entonces dice, verso 3, que fue el que leímos, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, así será bendecido, ¿quién? El hombre que teme al Señor. Entonces mire qué tremendo, porque para esa habilitación generacional se requiere que quien sea temeroso, el hombre. Así será bendecido, ¿quién? El hombre que teme al Señor. Por eso mire qué tremendo, porque la mesa del Señor es para habilitar las generaciones. Pero dése cuenta que no es sobre la mujer que teme al Señor. Hay bendición para la mujer que teme al Señor. No es para los hijos que temen al Señor. O sea, hay bendición para ellos, pero no es esta. Dice que la habilitación generacional que hay ahí es para aquel hombre que teme al Señor, y que ahí en su mesa dice, entonces va a venir el Señor, va a habilitar a su esposa como fecunda vid y a los hijos como olivos. Ahora, ¿el olivo qué es? Es de donde se extrae el aceite, ¿verdad? ¿De dónde se saca el aceite? ¿De las qué? ¿Cómo se llaman? Las aceitunas, ¿no? ¿Verdad? Agarran las aceitunas, pero la aceituna es el fruto. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el Señor ahí? Voy a agarrar a tus hijos ahí en tu mesa, los voy a hacer que queden plantados, que crezcan, que den fruto. Pero hermano, para eso se requiere temor de Dios. Amén. Sabe que a veces queremos que las cosas salgan bien, pero sin tener temor de Dios no se puede. No se puede. Una vez que nosotros ya conocemos al Señor, ¿sabe qué? Tenemos que empezar a botar lo que no es y empezar nosotros a valorar las cosas que Dios nos da. Mire pues, dice Ezequiel 41, verso 22. ¿Ya lo tiene? Es que mire, todo esto, hermano, es algo, cuando hablamos nosotros de que los hijos van a estar plantados, es que son hijos residentes que quieren estar en su casa. Fíjese que ahorita, por ejemplo, una de las cosas que se dan es que los hijos ya casi no están en su casa. Es decir, se levantan, van a estudiar y de repente ya no vuelven sino hasta en la noche. Ya las casas ya no son, hermanos, lugares donde está toda la familia, sino que, hermanos, son hogares desintegrados. Ahora mire entonces Ezequiel 41, verso 22. Dice, el altar era de madera de 3 codos de alto, su longitud de 2 codos, sus esquinas, su base, sus lados eran de madera. Y él me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. Fíjese pues. Léalo conmigo otra vez, porque hay algo ahí que está raro. Fíjese pues. El altar era de madera de 3 codos de alto, su longitud de 2 codos, sus esquinas, su base y sus lados eran de madera. Y él me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. ¿Qué ve de raro ahí?
¿Cómo? Primero dice, este es el altar. Y luego, ya que dio todas las características, o al menos las medidas, ¿verdad? Dice, esta es la mesa. Entonces me llamó la atención porque, mire qué curioso, ¿verdad? Es un altar, pero también es. Ahora, ¿qué se hace en el altar? Ahí se hacen los sacrificios. ¿Y qué se hace en la mesa? Ahí es donde se da la comunión, ¿verdad? Donde se comparten los alimentos. Ahora mire qué tremendo, porque al altar, hermano, ahí se presentan los sacrificios. Quiere decir que cuando uno se presenta en la mesa, es un lugar donde uno tiene que llegar dispuesto a morir, no a matar a los demás, como hacía Saúl. Entonces, cuando uno se sienta ahí en la mesa, uno debe ir dispuesto, hermano, a sacrificar todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que haya bendición. Por eso, miren, la mañana hablábamos un poco acerca de estar en paz en la mesa, de cómo al llegar a la mesa uno tiene que poner ahí todo. Pero un altar es para ponerse uno. Amén. Por eso dice Romanos: os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, aceptable, agradable al Señor. Entonces uno se presenta a la mesa para morir, para ofrecerse ahí. Por eso, mire, una de las cosas que necesitamos, le digo necesitamos, es eliminar de nuestra vida la dependencia que tenemos. Como decía el profesor de química que tú, yo decía, le llamaba la calculadora, le llamaba el artefacto infernal. Porque para él era, hermano, una aberración que uno utilizara calculadora. Y en la mesa debería de ser una aberración que uno utilice el teléfono. Porque, hermano, ahora, mire, cheque ahora los jóvenes, los muchachos, todos tienen joroba. La joroba antes salía 60, 70, ¿verdad? 80. Y hay viejitos que uno los ve, hermano, y no tienen. Ahora los jóvenes uno los ve, hermano. Ya tienen que ir con, ¿cómo se llama ese que truena los huesos? Con el quiropráctico, porque tienen problemas de cuello, tortícolis, y los agarran y les truena todo. ¿Por qué? Porque, hermano, los ojos. ¿Sabe que ahora empieza a haber problemas de la vista? Los muchachitos ahora, no, ya no veo, no alcanzo, y todos los llevan y todo. Uy, sí, ya necesita anteojos, fondos de botella casi. ¿Por qué? Porque la luz del teléfono daña la vista. Y para que no dañe la vista, hay que utilizar unos filtros que les llaman blue light. Y que si usted se los pone, entonces la pantalla se ve amarilla y ya no lo quiere ver así, porque dice, no, ay, qué feo se ve. Pero si no se pone el filtro, dentro de unos años va a decir usted, ay, qué feo se ve, pero ahora ya no se puede arreglar, ya no va a tener visión. Entonces, mire, volvamos al punto. Uno se presenta a la mesa para entregarse ahí, para morir ahí. Mire, por más que a uno le... Y mire, ahorita yo estoy hablando y me estoy pegando a mí también. Por más que a uno le pique por estar... Es que, mire, hay alguien aquí que gane por estar viendo el teléfono. Son raros, hermano. Pero mire, si usted es doctor, vaya, entiendo yo, vaya, que de repente tiene un enfermo en el intensivo y etcétera. Pero fuera de eso. Y sabe que a veces yo veo gente, ¿verdad? Que ni les han mandado mensajes, ni les han entrado alertas. Pero, hermano, agarra y tú, ay, no ha pasado nada. Tampoco. No. Hermano, o sea, a nadie le interesa tener comunión con él a través del aparato, pero él está deseoso. Y sabe que lo tremendo es que estamos en la mesa cuando estamos en la mesa, porque hasta eso se ha perdido. Ahora va a decir, hermano, ya dijo eso en la mañana y lo vuelvo a decir ahorita, porque necesitamos recuperar la mesa. Necesitamos recuperar la mesa porque ahí es donde vamos a ir a morir, uno. Y dos, es donde vamos a poder tener comunión.
Mire, antes así se acostumbraba, yo no sé si usted se recuerda, por ejemplo, las mesas, hermano, donde eran 8, 9 hijos. Hermano, esas pláticas largas. Dele 5 minutos a cada uno de los 9 para hablar. ¿Cuánto se lleva ahí? 45, más el discurso del papá, más las aportaciones de la mamá. Hermano, era una cosa, ahora ya no. Y eso tenemos que recuperarlo. ¿Sabe por qué? Porque por eso es que tenemos ahora, hermano, por ejemplo, jóvenes deprimidos, adolescentes deprimidos, necesitados, hermano, de tener comunión. ¿Por qué aumentó, hermano, la tasa de adolescentes embarazadas? Sabe que México tiene uno de los primeros lugares en eso. Al fin tenemos un primer lugar, pero sí, hermano, uno quisiera que fuera primera economía, primer exportador de algo. No, uno de los primeros lugares en embarazos adolescentes. ¿Por qué? Porque, hermano, los jóvenes están deseosos de tener comunión y creen que tener comunión es tener relaciones sexuales. Y no es eso. Por eso es que tienen una pareja y otra se acuestan con un montón al final de cuentas, pero nunca logran llenar y saciar. ¿Por qué razón? Porque eso no es tener comunión. Por ejemplo, ahí está el Facebook. ¿Cuántos amigos tiene uno en Facebook? Y la gente dice, ¿verdad? Hasta publican ahí, ¿verdad? Ay, ya no puedo aceptar más amigos en mi Facebook. Dice uno, pobre alma vacía, ¿verdad? Porque siente, hermano, que con eso, ¿verdad?, llena, y lo único que tiene es un gran vacío. Ahora mire, necesitamos morir en la mesa para poder tener comunión. Morir es que usted va a renunciar, va a apagar su telefonito, sus dispositivos infernales, como decía ese profesor, y a sentarse a tener comunión. Y hermano, viera qué difícil es, porque uno se sienta y uno quiere platicar, y entonces ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? No mucho. ¿Y tu maestra qué dice? Bien. ¿Y te hicieron el examen? Sí. ¿Y ganaste? No sé. Y hermano, uno tratando de... ¿Y tus amigos? ¿Jugaste con tus amigas? Un poco. Y hermano, uno ya no sabe qué hacer. Sabe que llega un momento en el que uno hasta mal se siente, porque dice uno, tienen respuesta para todo, pero hermano, respuestas vacías. Sabe que eso no es tener comunión. Yo me recuerdo que antes uno empezaba a hablar hasta por los codos. Y es que Juanito llevó un carrito y entonces la maestra se lo quitó, pero luego entonces Panchito le dijo a la maestra que por favor se lo... Y hermano, toda una gran historia. Y yo digo, ¿a qué van a la escuela ahora? Claro, a estudiar pues, pero antes uno tenía comunión. Y eso es una de las cosas que tenemos que recuperar. Mire pues, Ezequiel 44, verso 16. Dice, ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme. ¿Y para qué más? Para guardar mis ordenanzas. Entonces mire, a la mesa del Señor uno se acerca por obediencia, 1, y 2, para aprender a obedecer mejor. Por eso dice, se acercará a mi mesa para servirme y para guardar mis ordenanzas. Mire pues, Marcos 16, verso 14. Es que no me quiero extender con el tiempo. Fíjese pues, ¿ya lo tiene? Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. ¿Y por qué más? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, mire, hay algo que se da en la mesa y que se ha perdido también, y es la corrección. Sabe que nosotros llegamos a la mesa del Señor, ¿y qué es lo que dice la Biblia? Escudriñese cada uno a sí mismo
Y después, coma del pan, beba de la copa. Ahora mire entonces, porque viene Pablo y antes de repartir, hermano, antes de impartir el pan y el vino, viene él y dice, porque hay muchas cosas en las que los alabo a ustedes, pero hay cosas en las que no. Y les empieza a decir, tengo contra ustedes, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que ustedes en la hora de la Santa Cena, cada uno lleva su propia botella. Y a eso ya no es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se terminan emborrachando. Veo que llevan sus lonches y su pollo asado y todo, porque ya se convierte en un banquete, en un festín. Y miren lo tremendo de eso, porque de pronto nosotros tenemos que tener cuidado de que no vengamos nosotros a la cena del Señor sin esperar nosotros una corrección de parte de Dios. Sabe que a veces nosotros podemos hacerlo de una manera tan religiosa y pensar, hermano, que ya estamos listos. Nos sentamos y decimos, bueno, pásenme el pan, pásenme el vino. Y a veces Dios lo que quiere es corregirnos. Sabe que en la mesa, hermano, uno puede estar muy bien, pero si de pronto le dicen a usted, así como dicen Apocalipsis, tengo contra ti, y ahí como que la comida se le amarga un poquito a uno, ¿ah? Sabe que en la mesa del Señor lo corrigen a uno y después no puede hacer uno como en su casa, ¿eh? Porque en la casa viene uno y dice uno, ya no tengo hambre, y se levanta y se va. Pero en la mesa del Señor no se puede. En la mesa del Señor lo corrigen a uno y después uno no se puede negar. Y sabe que no puede participar uno molesto. Esa es la parte difícil, porque usted no puede venir y agarrar el pan así. Está bueno, Señor, voy a comer aquí la cena, Señor, ya me corregiste, pero no se puede así. Antes de comer, y si está molesto, enojado porque el Señor lo corrigió en algo, primero tiene que sacar el enojo, sacar todo, y ya contento, Señor, voy a participar de tu mesa, como ángel, ¿verdad? Es que no hay otra manera. No podemos sentarnos a la mesa del Señor y si el Señor nos corrige, hermano, y entonces molestos participar y decir, sí, Señor, estoy, ¿sabe qué? Como Jonás. ¿Se recuerda a Jonás? Jonás, ¿qué? ¿Estás molesto, Jonás? Sí, en serio, bastante. Se imagina en la mesa del Señor, el Señor ahí impartiéndole del pan y ¿estás molesto, Erasto? Sí. Bastante, mucho. ¿Y así vas a comer? Sí. ¿Pero por qué? Porque no me puedo negar. ¿Va a obtener bendición así? Entonces, mire, por eso es que muchas veces, hermano, uno se acerca a la mesa y uno espera algún beneficio y no lo obtiene. Porque no está uno acercándose dignamente. Es que mire, dignamente no es que está perfecto, no, dignamente es que esté bien en todo, en sus intenciones, en su pensamiento, en sus expresiones. Eso es participar dignamente. Mire, es como que lo invite a comer el presidente allá a Los Pinos. ¿Cómo llega usted? ¿Cómo se presenta? Llega usted con sus zapatos así de trabajo, ¿verdad? Y la camiseta así toda llena de cemento por un lado, pegamento por el otro. Y ay, es que me agarró el tiempo, señor presidente, pero ya llegué. Hermano, no lo dejan pasar de la puerta. ¿Por qué? No va para la ocasión. ¿Sí o no? Va, ahora mire, pues, eso es con el presidente, hermano. Pero la mesa del Señor, ese es otro rollo. No es que nos vamos a sentar con un hombre mortal, terrenal, lleno de pecado y todo lo demás. Es que nos vamos a sentar y del otro lado de la mesa, el que está es el Señor. No es solo la copita y el pedacito de pan, no, es lo que va detrás de eso. Si no tenemos la conciencia de que nos estamos sentando a la mesa con el Señor, entonces no vamos a obtener bendición. Amén. Entonces mire, cuando Dios lo corrija, ¿qué tiene que hacer?
Mire cómo sucedió acá. Estaban sentados a la mesa. Es que mire, el Señor no corregía en otro lugar, corregía en la mesa. Sentados a la mesa, los reprendió por su incredulidad, por su dureza de corazón, porque no habían creído aquellos que ya lo habían visto resucitado. Entonces mire qué tremendo, porque no podemos sentarnos nosotros molestos con el Señor, ¿verdad? Mire pues, Lucas, capítulo 12, verso 37. Amén. Mire, ya con este cerramos. Dice: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir los halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, los sentará a la mesa y acercándose, ¿qué dice? Les servirá. Mire, acompáñeme y váyase 2 capítulos más adelante, Lucas 14, verso 7. Dice: comenzó a referir una parábola a los invitados, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor. ¿En dónde? En la mesa. Entonces les dijo: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. ¿Y qué dice? Y a ti te mande a sentarte atrás. Ahora mire, quiere decir que la mesa es un lugar donde el Señor honra, pero se recuerda cómo es el principio de la honra en Dios. Dios honra a los que le honran. Por eso es que leímos ahí en el capítulo 14, dice: ahí llegaban, buscaban el lugar de honor, trataban de sentarse hasta adelante, y entonces les dijo: no hagan eso. ¿Por qué? Puede haber alguien que sea más distinguido que tú. ¿Qué es lo que nos hace distinguidos delante de Dios? Fíjese que no es cómo nosotros nos sentimos, sino es cómo nosotros honramos a Dios. Eso es lo que nos abre un lugar en la mesa. El que no honra al Señor, hermano, no puede tener un lugar en la mesa, al menos no uno de honor. Por eso es que viene el Señor y dice ahí: no busques tú, mejor espera que te coloquen en el lugar que te corresponde. Ahora mire, entonces ahí dice: cuando el Señor venga, dice: dichosos aquellos siervos a quienes halle velando. Entonces, usted está velando. Pregúntale que está a la par suya: ¿estás velando o bailando? Sí, porque hay unos que andan bailando, hermano. Estas fechas que vienen, arrastran, jalan, hermano, son difíciles. ¿Sabe por qué? Porque si uno no tiene claro, hermano, lo que es honrar al Señor, uno batalla. Uno no tiene todavía la conciencia clara, hermano, de qué o cómo se honra al Señor y cómo es que no se le honra. Mire, solo hay, yo le he enseñado, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hay blanco y negro, arriba y abajo. Y cuando hay algo que está en medio, por ejemplo, cuando el Señor le dice aquí a la iglesia: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Dese cuenta que no vomita los fríos, vomita los tibios. Al frío lo tiene ahí, dice: lo que necesita es una buena calentada, ¿verdad? Pero al tibio, a ese es el que vomitan. Y el caliente, hermano, nunca lo va a vomitar, ese ya está donde lo quiere. Ahora dése cuenta entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, cómo honrar al Señor. Si no estamos honrando al Señor, entonces lo estamos deshonrando, porque no hay un punto medio. No hay un punto donde uno diga: no, yo no lo honro, pero tampoco lo deshonro. No se puede. Nuestra vida solo puede estar, hermano, en uno de dos extremos, porque si buscamos un punto medio, lo que vamos a conseguir es
que nos vomiten. Y hermano, no sé a quién le gustaría ser vomitado, ¿ah? Pero hermano, ¿cuándo vomita uno? Qué tema tan desagradable, pero algo no cayó bien, ¿verdad? Uno trató de ingerirlo, uno trató de comerlo, trató uno de que formara parte del cuerpo, pero no se pudo. Entonces va para afuera. Entonces mire qué tremendo, porque uno tiene que buscar, hermano, honrar al Señor siempre, en todo. No se trata de cómo el mundo percibe las cosas. Va a decir usted, hermano, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque en estas fechas es cuando uno pierde el piso. Amén. En estas fechas es cuando uno pierde, hermano, el rumbo. En estas fechas es cuando uno no sabe, hermano, en dónde está la honra, en dónde, hasta dónde llegan los límites. Y todo lo que uno tiene que tener claro es que lo que nosotros debemos de hacer es honrar al Señor con todo. Se recuerda como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué deja ahí, hermano, para el enemigo o para el mundo? Ya no dejó nada. Pero el problema es que a veces queremos amar al Señor con nuestra mente, pero no con el corazón. Queremos amarlo con nuestra alma, pero no con todas nuestras fuerzas. Por eso es que sucumbimos, por eso es que, mire, sube y baja, ¿verdad? Y es que me gusta agarrar estos temas, ¿verdad? De entrando a fin de año, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero mire, el año pasado no hablamos de la Navidad ni nada de eso. Pero hermano, de verdad, yo no sé por qué razón, no lo logro entender todavía, por qué hay gente, hermano, hijos de Dios, que están tan atados a eso. Es decir, atados, hermano, a una festividad pagana, pero que no pueden atarse a Dios. Eso es lo que yo no puedo entender, ¿sí? Que podemos amarrarnos bien, hermano, a preceptos terrenales, pero no queremos, hermano, amarrarnos al Señor. Fíjese que a veces, yo pienso a veces, digo, a lo mejor le creen más, no, pero es algo que va más allá. Porque, hermano, sin que nadie les diga. Vaya, mire, pues, ¿quién le enseñó? ¿Quién fue el de la idea de salir a pedir dulces? El trick or treat, ¿verdad? Pero, hermano, ahí andaba el 31, aquí Sabinas, atascado de demonios, brujas y chiquitos, ¿verdad? Claro. Y los padres pastoreados, pero no los llevan a la iglesia. O sea, sí que se vista de demonio, sí que actúe como demonio, sí que ande asustando gente, pero no llevarlo a que conozca al Señor. ¿Sabe que esa es la parte que yo no entiendo? ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que así tiene que ser el tiempo final. Así va a ser. Ahora, de cada uno de nosotros depende si nos dejamos arrastrar. Amén. Mire, una cosa sí le aseguro, usted nunca me va a ver a mí salir de esa oficina vestido de Batman. ¿Sabe por qué le digo? Porque el 31 andaban un montón de pastores en muchos lugares haciendo una fiesta, no de Halloween según ellos, ¿verdad? Porque dijeron, nos vamos a vestir de personajes bíblicos. Hermano, eso es como decir que el diablo no es malo porque se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces se da cuenta como el engaño, pero dice la Biblia, tiene que venir un espíritu de error, dice, que va a hacer que la gente, que los cristianos se vayan detrás del error. Hay una operación de iniquidad, dice, el espíritu de iniquidad ya está operando, desde los días de Pablo él escribe, ese misterio de iniquidad ya está operando, y parte de su operación es engañar, confundir. Ahora depende de uno, hermano, porque mire, le voy a hacer una pregunta así bien tremenda. ¿Cuántos se sienten inteligentes? Se la voy a cambiar, porque ya no me contestó esta. Va, ¿cuántos se sienten tontos? Se lo dije.
Es que mire, si uno no se siente ni uno ni otro, entonces el problema está más grave. Porque vaya diciendo, no, yo sí me siento inteligente, aunque no sea inteligente, vaya, pero está bueno. Vaya, o que alguien diga, no, hermano, yo la verdad me costó la primaria y la secundaria, me sacaron a patadas. Pero alguien que diga, no, hermano, yo no sé, tal vez inteligente, no, pero a veces me siento tonto y a veces no sé. Entonces la cosa está seria, ¿verdad? Ese es tibio intelectual, no piensa por sí mismo, ¿sí? Sino que tiene necesidad de que alguien piense por él y tome decisiones por él. Ahí es donde entra y opera el espíritu de error. Alguien que te dice qué pensar, cómo ver las cosas, cómo considerar las cosas. Y es por eso que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que buscar nosotros que Dios venga, hermano, y renueve nuestra mente. Por eso dice la Biblia, y nosotros tenemos la mente de Cristo, para que podamos discernir las cosas. Amén. Cierre sus ojos en esta noche. Y vamos a ministrar la cena del Señor. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, dice la palabra del Señor, escribe el apóstol Pablo acerca de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque aquel que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es por esta razón que hay muchos débiles, algunos enfermos entre vosotros, y muchos ya duermen. Sin embargo, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Sin embargo, cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Padre, en nombre de Jesús, te rogamos, Señor, bendice los elementos, Señor, que vamos a utilizar en esta hora. Bendice el pan y el vino, Señor. Y en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que en esta hora nos des el discernimiento que necesitamos, Señor, para participar dignamente de tu mesa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón. No permitas, Señor, que nuestro entendimiento, Señor, sea permeado, afectado, Señor, por el espíritu de error, por el espíritu de iniquidad, Señor, que ya se mueve en el mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahí con tus ojos cerrados, medita en tu corazón mientras mis hermanos nos ayudan y nos reparten del pan y del vino. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Te rogamos, Señor, danos discernimiento, entendimiento. Señor, te ruego en esta hora para que traigas espíritu de arrepentimiento sobre cada uno de nosotros. En
en el nombre poderoso de Jesús. Los pecados ocultos, Señor, aquellos de los cuales no tenemos memoria, Señor, te rogamos en esta hora, Señor, que nos muestres, que nos reveles, Padre bendito, esos pecados que hemos cometido y de los cuales, Señor, probablemente ya no tenemos un registro, pero que es necesario que nos arrepintamos. Tú conoces nuestra vida, Señor. Conoces cada uno de nuestros días, Señor, y te rogamos en esta hora, te suplicamos que traigas, Señor, ese conocimiento que necesitamos para arrepentirnos. En el nombre de Jesús, todo pecado, mi Dios, en esta hora lo ponemos delante de tu presencia, para que con la sangre del Cordero, Señor, todo pecado sea borrado. Toda iniquidad, Señor, toda transgresión, las ponemos delante de tu presencia, para que esa sangre del Cordero purifique, limpie, Señor, toda impureza en nosotros. En el nombre de Jesús, ponemos, Señor, nuestra mente delante de tu presencia y en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, trae, Señor, espíritu de arrepentimiento. Espíritu Santo, conviértenos, cámbianos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos, Señor, en esta tarde reunidos para tener comunión contigo. Estamos alrededor de tu mesa, Señor, donde esperamos, Señor, que tú nos corrijas, Señor, de ser necesario. Nos honres, Señor, si así fuera el caso, pero principalmente venimos para honrarte a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor bendito, te suplicamos y te rogamos, enséñanos a sentarnos, Señor, a tu mesa, y enséñanos también a sentarnos, Señor, en la mesa de nuestro hogar, para restaurar la comunión, para restaurar, Señor, esos vínculos familiares, de tal manera, Señor, que tengamos en nuestro hogar fecunda vid, que tengamos en nuestro hogar, Señor, plantas de olivo. En el nombre de Jesús, haz tu obra, Señor, en nosotros. Pon el pan en tu mano derecha. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por ese derramamiento de sangre que nos ha limpiado, que nos ha purificado, que ha pagado el precio de nuestra vida, el precio de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque nos has sacado del dominio del pecado. Has quitado, Señor, de sobre nuestras vidas el dominio de la muerte. Has tomado tú las llaves de la muerte, de tal manera, Señor, que ahora nuestras vidas dependen completamente de ti. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tomaste nuestro lugar en la cruz. Has sustituido nuestras vidas en la cruz, en la tumba, en las partes bajas de la tierra, en el lago de fuego, y te has sentado a la diestra del Padre después de resucitar, trazando de esa manera para nosotros un camino a la glorificación. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque participando del pan, nos hacemos uno contigo, Señor, en tus padecimientos, en tu sufrimiento, en tu muerte. Y en el nombre de Jesús, Padre bendito, te damos gracias por la ofrenda efectiva que hiciste de tu Hijo, porque por esa ofrenda es que ahora, Señor, podemos hablar contigo. En el nombre poderoso de Jesús, comamos del pan en esta hora. Pon la copa en tu mano derecha. Esa copa representa la sangre del Señor Jesús, derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda transgresión, de todo pecado, de toda iniquidad. Derramada en la cruz del Calvario para comprar nuestras vidas, nuestras almas, de tal manera que ya no nos debemos al mundo, sino que nos debemos a Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, porque
con tu sangre trazaste un camino directo al Padre, de tal manera que podemos acercarnos al Padre con toda confianza, clamando: Abba, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque aceptaste venir a morir por nosotros. Aceptaste, Señor, derramar tu sangre para comprarnos. Y en el nombre de Jesús te rogamos que hoy nos purifiques y nos limpies con esa sangre. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, limpia nuestros cuerpos, y que cada día podamos ser aún más aceptables delante del Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Nos hacemos uno contigo, Señor Jesús, en tu resurrección y en tu glorificación. En el nombre de Jesús bebamos de la copa. Gloria al Señor. Ponte de pie con tus ojos cerrados y vamos a entonar un canto al Señor antes de retirarnos. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, barro soy yo. Tómame y cámbiame, es mi oración. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, barro soy yo. Tómame y cámbiame, es mi oración. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Hazme como tú. Hazme como tú. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por la ministración que nos has dado en esta tarde. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Llévanos con paz y bendición, Señor. Cubre a todos mis hermanos, Señor, a los que van de regreso, Señor, a la ciudad de Monterrey, a Laredo, Texas, Señor. Guárdalos, guárdalos, Señor. Escóndelos, Señor, bajo tus alas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.